la enfermedad hiperreactiva de vía aérea en el adulto, porque en los niños hay ciertas variedades, ciertas variantes Así de... que no vienen al caso. Eso lo van a cubrir obviamente en la parte de pediatría, ¿no? Entonces veamos ahorita, si nosotros estamos hablando de, realmente el tema dice, o como aparece en su programa, dice asma bronquial, pero la verdad es que ese término, aunque se sigue usando, no me dice a mí nada. O sea, sin embargo, podemos llamarlo con un término más apropiado, que es hiperreactividad de la vía aérea. ¿Sí? Porque entonces definimos cuál es el punto básico de la enfermedad, que es hiperreactividad de la vía aérea. ¿Por qué? Si quieren llamarlo asma bronquial, pero lo que me interesa a mí es la definición misma que dice hiperreactividad de la vía aérea. De hecho incluye más que eso, y el asma bronquial solo es una manifestación de un espectro de enfermedades, ¿ok? Lo que vamos a ver ahorita, porque también tenemos enfermedad por hiperreactividad de la vía aérea en niños pequeños, que no es asma bronquial, porque nosotros definimos que un niño asmático, o sea, pero ahí sí me voy a meter un poquito el campo de pediatría, que los niños podemos hacer el diagnóstico de que es una asma bronquial crónica después de los 2 años de edad, ¿okay? Porque hay enfermedades que se caracterizan por hiperreactividad, por ejemplo la bronquiolitis, donde son episódicos y que los trastornos que vamos a ver son reactivos, son consecuencias por reacción a una infección y no un trastorno primario. Acá entonces definimos asma bronquial como una enfermedad que se caracteriza por varias cosas. Primero, por ser episódico de hiperreactividad, que son caracterizados por 2 cosas. El primero es por espasmo del músculo liso bronquial, y por inflamación de la vía aérea. Fíjate que hay 2 componentes, y de hecho el componente inflamatorio es más importante que el componente de espasmo muscular. O sea, todo el mundo, en particular aquellos que han tenido una crisis reumática, van a decir que la manifestación llamativa es el broncoespasmo, o es lo que clínicamente no da, sibilancia, etcétera, pero la parte importante acá es que hay inflamación, y que de hecho la respuesta inflamatoria dura mucho más que el espasmo muscular. ¿Sí? Entonces, y entonces el espasmo del músculo liso entonces me va a condicionar, o las dos me van a condicionar obstrucción reversible de la vía aérea, que es lo que me va a dar las manifestaciones clínicas, ¿okay? En su mayoría. O sea, o las manifestaciones llamativas, si querés así decirlo, que están causadas por el hecho de que tenés una obstrucción reversible de la vía aérea, que es primariamente expiratoria. ¿Okay? Lo asmático típico
va a tener entonces crisis en las cuales hay una obstrucción a la salida de agua. ¿Okay? Y por supuesto una disminución, hay una disminución del flujo máximo, en particular en la base. O sea, yo puedo meter aire, pero tengo problemas para sacarlo. Y la mejor manera de que lo intentar es que yo te ponga a respirar a través de una pastilla. ¿Okay? Si yo te tapo la nariz y te digo respirar a través de una pastilla, y por supuesto las manifestaciones van a depender del tamaño de la pastilla, porque no va a ser lo mismo que te dé una gruesa de esas para absorber un milkshake, que si te doy una pastita chiquita para revolver el papel. Bien. Y que como te acordás lo que decíamos del flujo. El flujo en una tubería es proporcional a la cuarta potencia del radio, por lo tanto cambios pequeños en el diámetro de la vía aérea que causan cambios grandes en la resistencia. ¿Okay? Y como acá estamos hablando principalmente de los bronquios que me generan resistencia, no son todos, porque la resistencia de la tráquea es fija, yo no puedo comprimir la tráquea, no puedo comprimir la tráquea, pero sí los bronquiolos pequeños que tienen músculo liso alrededor de la pared, sí me van a causar afectación significativa del flujo de aire. A ver si el Café, ¿no? ¿Qué dice? Ok, entonces, como decíamos, esa es para parte de spa. Ahora la parte de inflamación. Normalmente uno considera que la inflamación en la vía aérea acá inicialmente está causada por corrientes. Y en la mayoría de los casos inicialmente va a depender de una respuesta mediada por una célula en particular que es el eosinófilo, y que esta respuesta eosinofílica va a implicar que el movimiento, el movimiento principal de la crisis va a ser mediado por la liberación de mediadores, o sea, acetilcolina, leucotrienos derivados del ácido arachidónico y demás similares, ¿no? Ahora,
¿Qué pasó? ¿Qué falta? Ah, ya. Está el libro gordo. No, con eso es suficiente, ¿verdad? Sí. Estos miserables de contaduría pública usan unos marcadores que creo que la universidad los da, pero como que los hacen con manteca chanchití de bomba. ¿Sabes qué? Estos son de los baratos, pero a mí me cae mal que eso suceda cuando yo estoy utilizando marcadores de buena calidad de Expos, porque te arruinan los marcadores buenos, te arruinan. Entonces, decíamos, en la mayoría de los casos, la inflamación, decíamos, es mediado por el eosinófilo y los mediadores que se desgranulan de él. Pero posteriormente vamos a encontrar otros tipos de inflamación en la vía aérea que puede progresar incluso a la inflamación crónica o, alternativamente, no encontrar ninguna evidencia histopatológica franca de que hay inflamación, lo cual no quiere decir que no la haya, sencillamente quiere decir que no la podemos demostrar. Ahora, la manifestación clínica básica es, como decíamos, los episodios relacionados a esto presentan una clara característica: disnea respiratoria, tos, sibilancias. ¿Ok? Son las tres hallazgos cardinales. Y de los tres, ¿cuál es el universalmente encontrado? No. El asmático es un tosedor crónico que cuando está en crisis tiene sibilancias y a veces disnea. Porque yo puedo tener una crisis, puedo ser asmático, incluso vamos a hablar en algún momento del asmático de closet, ¿okay? Del asmático de closet que viene, no sé, pues vengo yo y tengo a alguien que dice, bueno, es tosedor crónico, eso particularmente se en niños, y vamos a imaginar, vamos a tomar qué sé yo, a cualquiera, digamos que tenemos aquí a una tosicosa típica. Entonces vengo yo y empiezo a escucharla. Y ahorita no tiene sibilancia, eso no quiere decir. Un cambio de interés. Ese es el que lo para los reflejos, por supuesto, soy neurocirujano y escuchar corazones no es lo mío. Ni los cardiólogos lo usan, solo lo tienen para la mitad. Ellos te agarran, te ponen con un aparato ahí que están viendo en su pantallita y la pantallita les dice un montón de cosas. ¿Qué tienes? Bueno, en primer lugar es un poquito más sencillo. Segundo, normalmente los respetos del ritmo clásico tiene campana y diafragma. Esto es campana y diafragma a la vez. Y viene con un adaptadorcito para tórax pequeños, o sea, personas pequeñas y que todo es sellado. Todo es sellado. Hay un que tiene un amplificador electrónico. Sí que tenemos eso. No, es el fonocaliograma, que está en el trazado de sonido. Sí, tiene un sensor
de teléfono. No, ese que te digo, estos son acústicos y ese es electrónico, pero depende de cómo escuches. Sencillamente para la carrera romántica de andar en este más grande y pesado de la sala, ¿verdad? Sí, mira, si no sabes escuchar, aunque te ponga el estreto conectado al amplificador de Sir Brian May, ¿sabes lo que escuchas? No, en serio, fíjate que los estetos realmente por lo puedes conectar, casi perfecto de fábrica, pero el verdadero no solamente sintoniza los estereos, el que verdaderamente sabe lo hace los estereos. Yo no conozco. Que mira, si vos veías que me enseñó mi semiología cardiovascular, es una más seguro de que así hizo uno. Mira, la tubería era manguera de esa manguera transparente que yo creo era para gasolina. Uno de esos era uno de los antiguos estetos talcos que tienen 3 cabezas, o sea, 2 diafragmas y una campana. Y unas olidas que él mismo había, el plástico lo había tallado para que le quedara perfecto. Pero mira, vos te agarrabas aquel estilo y manguera que este señor tiene trabajo. Pero mira, como no es que morías eso, era como que te quitaran un tapón de cera de los oídos, aquello sería bella. Claro, él era cardiólogo desde los años 50. Como que dice, es como que dice que vos agarras una guitarra y no te gusta ninguna de las que hay, hacer la tuya, ¿no? Como si Brian May hizo su propia guitarra. Yo no tengo ese nivel pues como para modificar un estetoscopio. No me dedico a ello. Yo te puedo modificar el instrumental quirúrgico, ¿verdad? Mi gusto y que trabajar, que tu pisa, que quieras a veces de hacer alguna modificación para tu estilo. Pero ya estetoscopio no es provincia del cardiólogo, yo creo que uno de las cosas pesado, ese sabe para qué sirve. El topo del año mismo. No sé si es el cardiólogo de 4. No es tan caro. Pero cumplido enmascarado. Está en Lipan, sí, está en Lipan electrónico. Alguna gente no le gusta decir que no es verdaderamente correcto como transmite, pero tenía súper presa y como pesa más supongo que debe sacar mejor los reflejos. O para hacer así, mira, andar así, no, por supuesto, la iniciativa. No, así, mira. Y descuidadamente. Realmente son internos de la competencia. Ok, entonces, disnea dosis y bilancias. Y como te digo, yo puedo agarrar. ¿Y qué dice? Pues vamos a hacer caso que es asmática, y que ahorita no tiene sibilancia y no está disneica porque no tiene broncoespasmo clínicamente aparente. Sin embargo, va a estar tosiendo durante una semana después de la crisis porque las manifestaciones inflamatorias no se van a quitar en minutos. Ahora, todas esta triada, como decíamos, los episodios pueden empezar como consecuencia de un estímulo que los gatille, ¿no? Por ejemplo, el paciente con hipersensibilidad a un estímulo específico, que no necesariamente es un estímulo químico. Es decir, ok, mira, viene por ejemplo y a Gabriela le dispara la crisis de asma, tal vez un perfume,
No, eso es pensar, es diferente, es la hiperactividad pensar. Que solo los tejones de verdad se provocan crisis. Y tengo yo como el último producto de los maestros químicos de Pantera, el desodorante es el ambientador y te provoca una crisis de asma. ¿Okay? No, y a mí me provocan algún grado de hiperactividad, aunque no llega a grupos bajos, todos. Pero es un estímulo específico porque obviamente hay una mediación inmune. Sin embargo, te das cuenta que, por ejemplo, irritantes comunes, por ejemplo, el humo de tabaco no provoca nada. O el hecho que yo esté rociando lo que probablemente a vos te provoca una crisis de broncoespasmo, que yo esté rociando pintura de laca diluido con thinner para pintar carros en el aire acondicionado. No sabes lo que es rociar thinner automotriz en un ambiente cerrado. O sea, de hecho, probablemente si hay un incendio en el estudio, probablemente vaya a llamar a un tipo de sustancias peligrosas. No te preocupes, para eso tengo los vaporizadores, eso, para no se me ocurre, ni a mí se me ocurre encender un cigarrillo en esa atmósfera. Atmósfera explosiva. Ok, ahí tenés, ese es un estímulo químico. Pero como te digo, lo que a mí me provoca una crisis no necesariamente es lo que a vos te provoque una crisis. Primero. Dos, el estímulo, aquí podemos decir, bueno, puede ser químico, pero también puede ser un estímulo físico. Podría ser, por ejemplo, en este caso, el grupo asma inducida por el ejercicio, o asma inducido, o una crisis asmática, un episodio inducido, por ejemplo, por una condición específica de cambio de temperatura o de humedad. Y entonces tal vez yo te puedo hacer inhalar, qué sé yo, cualquier cosa, no te causa problemas, pero en cuanto entras, qué sé yo, a un ambiente con mucha humedad o aire frío a partir de cierta temperatura, inmediatamente te dispara una crisis. ¿Okay? Es más, la mayoría de los episodios no tienen un gatillo conocido. Es así, normal. Y empiezas con una crisis broncoespástica. ¿Ah? Porque sí, indicando que el estímulo que te inició la desgranulación del eosinófilo era una cosa totalmente inespecífica. ¿Okay? ¿No? Porque cuando decimos provocación, una crisis de broncoespasmo, no necesariamente esa provocación tiene que ser un estímulo predefinido. Ahora, estas manifestaciones inflamatorias, aparte de darme obviamente tos que puede persistir, ¿okay? También se van a hiperproducción de moco, ¿okay? que agrega al cuadro, número uno, la presencia de expectoración y la presencia de roncos, ¿okay? Provocados por el hecho de que hay un montón de secreción en la vía aérea. Ahora, estos episodios, así como pueden presentarse momentáneamente, se pueden resolver en forma absolutamente espontánea, con una duración totalmente variable. O sea, hay gente que tiene crisis y dice, bueno, yo tengo una crisis y me dura 20, 30 minutos, yo hablo sin tratamiento, ¿no? Y hay gente que tiene crisis que pueden durar horas, incluso caer en lo que llamamos un estatus asmático, en el cual la crisis no resuelve, o una crisis se resuelve parcialmente solo para ser seguida de otra. O sea, no terminar de salir de una crisis para caer en la siguiente. Esa es la definición de un estado asmático.
Y la severidad de la crisis también puede variar entre una crisis que sea tan leve que prácticamente no le provoca más molestia que la tos, o que se ponga exiliarse, pero sigue demostrando, hasta una crisis que llegue a tener tal compromiso de la vía aérea que esencialmente bajen el volumen minuto, el volumen expiratorio a cero, o sea que sea el equivalente de tener una obstrucción total del flujo de aire, con consecuencias obvias, ¿verdad? Paciente crítico, esencialmente no está ventilando. ¿Okay? Y por supuesto, ya cuando llegas a esos niveles de afectación, obviamente que vamos a empezar a ver que hay alteraciones en los parámetros gasométricos. ¿Okay? O sea, que vamos a definir entonces la crisis de hiperreactividad en base a tres cosas: a la afectación clínica, a la presencia de sismología; dos, a los parámetros ventilatorios, o sea, los parámetros espirométricos, flujos y volúmenes; y por último, a los parámetros gasométricos, o sea, en qué momento, si en algún momento te está afectando las presiones parciales de gas, PaO2, PaCO2. O sea que si tenés hipercamia o hipoxemia. Mira, si dice según Don Harvey, esta es la enfermedad crónica más común que se asocia a mortalidad significativa. ¿Okay? Claro, hay enfermedades crónicas más comunes, pero no te incrementan la mortalidad. Ahora, el hecho de que todo paciente asmático en principio tiene el potencial de desarrollar una crisis suficientemente grave para causar que se hospitalice y o que se pierda. Entonces, por ejemplo, aquí es un estimado: 7.9% de la población de Estados Unidos, comparado con 4.3 en el mundo. Depende y aquí depende, porque realmente vamos a ver que la hiperreactividad, en primer lugar, es más comúnmente una enfermedad de niños. Y entonces tenemos el clásico patrón del niño que es asmático en la infancia o en la edad escolar, y que las crisis disminuyen de frecuencia más o menos al inicio de la pubertad, alrededor de. ¿Okay? No quiere decir necesariamente que no puedan tener una crisis más adelante, pero dice, bueno, era asmático, tenía crisis, no sé, todas las semanas estaba metido donde el pediatra o etcétera, donde el pediatra cuando tenía 10 años, pero entró a la pubertad, ya tenía 14 y de repente las crisis le disminuyeron y no ha vuelto a tener durante toda la adolescencia, pero no quiere decir que más adelante, si le das el estímulo adecuado o inadecuado, no desarrolle una. ¿Okay? Pero que crónicamente pase la adolescencia y llegue a la edad adulta con la misma enfermedad que durante la infancia, no es tan común. Y generalmente esa gente que es asmática durante toda la adolescencia, que empezó a los 3 años y sigue durante toda la edad adulta, generalmente esos tienden a ser pacientes con enfermedad de más severidad. ¿Ya? Si uno me dice, no sé, qué sé yo, Fernando tenía crisis asmática a los 7 años y se le quitaron a los 12. Perfecto, y no le volvieron a dar. Versus, qué sé yo, Elías le duraron toda la adolescencia y sigue adulto, y entonces Elías es probablemente un paciente que va a tener mayor riesgo de complicaciones, va a necesitar medidas de tratamiento más intensas y que por supuesto tiene más probabilidad de desarrollar una complicación seria, o sea, de terminar ingresado en el hospital por una crisis que no se controló. Porque es cierto, la inmensa mayoría
de la crisis se pueden controlar en casa, o sea, si te das manejo apropiado. Otro porcentaje menor necesita que vayas al médico, al consultorio, que tenía un y un subgrupo de ellas son los que no mejora en el consultorio y lo tengo que mandar a la sala o le quebra una a la tilapia. Ese sería un buen nombre para un restaurante de mariscos. La tilapia intensiva. No, la tilapia intensa es una tilapia que estudia y pasa preocupada. Que está interesada en nadar cada día mejor y ganarle a los tiburones en velocidad. Algo así. Hablando de velocidad, yo quiero ganar en velocidad, pasar visita rápido en un país porque tengo una cita con algo. Capturé todo el que había. Capturé todo el cereal de monstruo, incluyendo el primer sabor nuevo en 30 y pico de años. ¿A dónde fue el cumpleaños? Partyland. Bueno, yo no sabía hasta que por supuesto me pasaron el aviso de alguien que pasa, aparentemente pasa metido ahí todos los días o todos los fines de semana. No, mi hermana. ¿Quién cree? O sea, ajá. Entonces ayer pasé a comprar unos cuantos snacks y las dos cajas, o sea, solo necesitaba una, pero es que como corría el riesgo que la otra caja la compraba mi hermano, entonces me la adelanté. Ahora, si va a querer cereal, va a tener que ser en el mercado de reventa. Ahí recupero mi cosa. Entonces, como decíamos, es una enfermedad principalmente, no exclusivamente, consta, y que se asocia a varias cosas. En primer lugar, a vivir en área urbana, ¿okay? Particularmente por la extensión. 2. En general hay cierta predisposición que tiene que ver con el nivel socioeconómico. La gente que vive en niveles socioeconómicos más bajos tiende a tener más prevalencia. ¿Okay? Probablemente por las condiciones ambientales de exposición a algunos tipos de gatillos. Ya vamos a hablar de eso. ¿Okay? Entonces, y en general tiende a ser más frecuente en varones, en gente con ascendencia africana y en latinos. Okay. Ahora, veamos por qué. Es decir, bueno, ¿por qué? O sea que tu típico paciente asmático es un niño de edad escolar latino que vive en la parte, bueno, en Estados Unidos, en el centro de la ciudad, que generalmente es la parte de mayor congestionamiento, porque hay una serie de alergenos que están asociados, en particular algunos de los ácaros microscópicos que viven en la piel, en el ambiente de tu pobre piel, las cucarachas. ¿Okay? Si te has dado cuenta, todo el mundo ha olido el olor a cucaracha, ¿no? Cuando abrís una gaveta y hay cucaracha, hay recetado, hay un olor bien característico, ¿no? No me da que nunca ha habido una cucaracha en una casa vieja, en un ropero viejo, hay un olor bien característico, guardado a rincón, bien característico, olor a cosa vieja. Eso implica, ¿por qué? Porque ya está, de hecho ya está demostrado, o sea, la caparazón es un polisacárido de quitina, y la quitina sirve como alergeno. Es muy parecido estructuralmente, por ejemplo, a la cubierta externa de los mariscos. En los
no es proteína, es polisacárido. ¿Sí? Y bueno, ya sabes, por ejemplo, el potencial alérgico, cosas como la pitinia en los mariscos. ¿Cuánta gente dice que es alérgica al camarón, a los cangrejos, a los crustáceos? En general, los crustáceos es bien común. Puedes decir lo mismo. ¿Son cucarachas? Entonces, en general, los vertebrados. Entonces, imagínate una situación típica. Estás en un apartamento, generalmente en una casa vieja, con plaga, y si vos crees que aquí hay infestación de cucarachas, nunca has ido a Nueva York. Ahí vos tenés apartamentos de millones de dólares, que se infartan y hay que meter publicaciones 3 veces al año porque yo no sé de dónde salen. Entonces, imagínate, casa vieja, etcétera, y un ambiente donde estás en una desventaja socioeconómica, no tenés todas las medidas de higiene, o sea, la exposición constante a eso, a los contaminantes generales de una ciudad, pues humo de vehículos, humo de tabaco, etc. Y la otra cuestión que está vinculada acá, que es un poco más controversial, es la exposición a algunos productos químicos. Por ejemplo, aquí hay dos que se han vinculado y la evidencia te dice, a ver, te varía de acuerdo a qué artículo consultivo tiene que preguntar. La primera es la aspirina y los anis. En particular la aspirina. La primera vinculación se demostró que los niños expuestos o que recibían con cierta frecuencia aspirina tenían una incidencia más grande de asma bronquial, y eso estaba aparentemente relacionado no solamente con la interferencia con los mecanismos mediados por prostaglandina, que vamos a ver dentro de un momentito, como con el hecho de que el ácido acetilsalicílico aparentemente era un sensibilizador. Ese era uno. Luego el otro, la otra vinculación es con un colorante, tartrazina, mejor conocido como amarillo 5, que es el producto que le da ese precioso color a los Cheetos y a los Puffers, o sea, aquella cosa que tiñe el teclado de todos los nerds de gaming del mundo. Ay, vos limpias tu teclado de vez en cuando, ¿va? Así, solo para que no digan que te gusta que hablas de gaming cuando no te están viendo. Me vas a decir, no juegas ningún juego. Bueno, es cierto, tu infancia de privada, una vez me contaste que tenía una infancia súper de privada. O sea, pero ese colorante amarillo tan característico, y que de hecho es uno de los colorantes más comunes, porque no solamente lo encontramos nosotros, por ejemplo, los refrescos tienen, en general es que vos le agregas un poco de colorante amarillo a un montón de cosas que querés que sean blancas o verdes, porque por ejemplo los cereales llevan, porque si no el grano integral con que se hace que el cereal se mire gris cuando se moja, un color gris desagradable, que recuerda de dónde vino el cereal. Por ejemplo, los cereales son primos hermanos de la comida materna. Sí. Acordate, vienen de la misma fábrica, de la misma línea. Solo es el saborizante. O sea, mira, el primer cereal realmente, o sea, aparte de los cereales naturales, eso perfectamente válido, lo inventó Cornflakes, el primer cereal empacado, comercial. El señor estaba mal de la cabeza en un montón de maneras.
Exactamente, básicamente decía que el cereal y los baños de agua fría era porque decía que la mayoría de las enfermedades era de la gente que, bueno, pasaba jugando de mar. Y él tenía una serie de teorías. Le encantaban los enemas de agua fría. Sí. Bueno, de hecho, fíjate que él lo inventó, pero el hermano lo producía. Entonces, el hermano se quedó con una patente, empezó a producirlo. De hecho, se demandaron mutuamente. Es una historia, pero de morirse de la risa de todas las historias. Bueno, pero los cereales, como lo que estaba mencionando hace un rato, de monstruos, realmente fueron desarrollados por dos empresas, General Mills, que todavía lo fabrican, y Ralston Purina, que es famosa por la comida para perros, ¿no? Y son la misma cosa, son un extruido. O sea, preparas la mezcla de granos, lo mezclas con el saborizante. En el caso de los perros le agregan sangre, proteína texturizada de todo, y luego ese cereal pasa eso como un tubo, es una pasta, por la pasta de dientes sale por una boquilla y un alambre caliente lo corta en los pedacitos que luego caen a un horno así con aire caliente que lo posible. Ahí nuevamente es donde venís y agregás diferente, obviamente con los niños lo que le echas es 50% de azúcar y colorante. La comida de perro más sana que la cosa. Y lo metes a este horno que lo cocina y lo seca. Y la temperatura del horno te da la dureza. Todo eso está súper controlado para tener un cereal que sea crunchy, porque es duro, pero que al mismo tiempo sea lo suficientemente poroso, porque al caer en el aire caliente, ¡pum!, se hace así como la palomita de maíz. Entonces queda poroso para que pueda reblandecer al caer en la leche. Si sos de lo que le echa leche al cereal, no te lo comes así directo de la casa. O sea que ya lo intentaste, fíjate que rápido a ese nivel. O sea, vos sos de la gente más civilizada que mete la mano en la caja. Antes esa era la costumbre. ¿Quién iba a meter la mano en la caja? Y había peleas porque el primero que metía la mano era que tenía la mayor posibilidad de conseguir el chiquito. Sí, es que antes venían premios en los cereales. Fíjate que incluso venían unos carritos de plástico, venían de esas cosas que tenían que precio, pero de carritos antiguos, así en un sobrecito de plástico con el armazón de piececitas para pegar dentro del cereal. Carritos plásticos así. Había unos también que eran así como figuritas de Baquet, del oeste, amigo del oeste, así, que el caballo tenía como 3 o 4 piecitas de armario, el vaquero, está el pistoleto. O sea, venían cosas en el cereal también. Cuando empezaron los CDs, venían CDs así chiquitos, no sé, pues vaya, de cómo. Había CDs, había un montón de cosas, ahora no viene nada, y eso dando gracias, generalmente lo que tienen es una cosa pintada ahí en la caja para que dibujes. Arruinado, decía. Bueno, eso no funcionaba acá, pero en Estados Unidos te mandaban las 3 tapas de cereal de $1 y te mandaban algún juguete, ¿no? De rojo, ¿vale? Bueno, entonces, volviendo a las cosas, esa tartracina que encontrás en un montón de productos se ha vinculado a la incidencia de asma bronquial aumentada, tanto así que en Europa ese colorante está prohibido. ¿Sí? Está prohibido y los productos que lo contienen es bien difícil de encontrar. Fíjate que eso me llamó la atención qué sé yo, en Inglaterra incluso. Vos veías que en la tienda decían, no sé, American Candy, ¿verdad? Y era la última moda porque llegaban churros y confites americanos que allá no lo sabía. Pero si algo tan globalizado como los churros, y aquí no había, solo en esas tiendas. Dentro de todo el mundo. A mí no me
Me llamaba la atención en el sentido completo que tiene de especial. Porque eran los mismos chocolates que aquí encontrás en cualquier parte, los mismos churros que encontrás en cualquier trucha, pero ya son novedades, o sea, es importado de radio. Entonces, te vas a dar cuenta de que está en la tienda en cualquiera de los moles, así con una gran bandera americana para dar el entender que es y cereales norteamericanos. Allá no hay. O si es no los hallas, no los hallas. Hay algunos cereales dulces, pero en Europa tienen que ser más cereal. Muy mal, mucha mala crianza, pero esos cereales con un 50% de azúcar a tus niños, ¿verdad? Y no, el desayuno de ellos es totalmente diferente. O sea, prácticamente tostadas con mantequilla o croissant, algo así, taza de café. En Inglaterra es aún ¿cómo? Menos apropiado. Lo que sí vas a darte cuenta, en Francia yo no vi a nadie así obeso, estilo Estados Unidos, que vos ves en Estados Unidos, vas por un mall, por el pasillo, lo que parece que parece una invasión extraterrestre de no sé, de amebas extraterrestres o de tanques que le pusieron una camiseta, vaya. En Francia no lo veías, hay gordos, pero vaya, gordos normales, si querés así, un poquito, no, o sea, no obesos mórbidos. El único lugar que hay gordos, así, gordos, no malgados, grotescos de Estados Unidos, era Inglaterra. Y supongo que un buen porcentaje de esos obesos grotescos eran gringos. Eran gringos porque se miraban menos blancuzcos. El inglés típico es transparente, el verde rojo, transparente. Entonces, sí, porque ya no se puede, nosotros comemos, nosotros que ya agarramos los hábitos norteamericanos, se considera abuso de uno mismo, ¿no? Desde el punto de vista alimentario. Ahora, el desayuno inglés de cualquier manera para mí y pone tomate sobre el tostado y aretes. No sé de dónde salen esos. No, definitivamente lo único que te me da es no dame la taza de té y vamos. Sí, o sea, es como para no desayunar. Pero entonces sí, esa clase de colorantes los prohibieron por la vinculación que dicen ellos entre enfermedad pulmonar y me recuerda Corea. Sin embargo, ¿dónde digo que depende de qué literatura están leyendo? Porque la literatura americana dice que desmiente eso. Acordate que ahí creo que es de esos puntos donde la política o la propaganda o dinero, se queda así, tiene un poquito que tiene bastante que ver, pues, porque está haciendo como eso. Me imagino que quien paga los estudios de investigación en Estados Unidos tiene un interés creado y probablemente en Europa también están moviendo una agenda propia. Pero vamos a mencionar el hecho de que sí aumenta. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, se dice amarillo 6, por ejemplo, este ya se lo quitaron. Amarillo 6 es otro producto. Sin embargo, dicen puede contener amarillo 5, mira. No me hace nada. Peor es como quería meter el sistema todos los días, pero date cuenta que en algo que no tiene nada de amarillo, sin embargo, vos sabés, esto es rojo, ¿vale? Todo lo que es rojo, le agregamos un poquito de amarillo. Cuando vos vas a pintar, por ejemplo, yo voy a pintar esta mesa de rojo. La mejor manera de hacerlo para que el rojo sea vibrante es que primero le voy a meter la base puede ser blanco o gris, pero primero le voy a meter una capa de amarillo y de ahí el rojo. Entonces el rojo se mira brillante, rojo o carmesí. Si yo lo pinto directo sobre el blanco de la base, se mira más bien como tirando a rojo vino, a rojo sangre, puede ser como opaco.
Y vos querés que cosas como esta, que son vendidas a niños, sean rojitas y brillantes para despertar nuestra atención. Entonces, todo lo que es rojo se le ve un poco de amarillo para que el rojo refleje un poquito anaranjado, pero bien llamativo. ¿Okay? Entonces, por eso te vas a encontrar en todas partes. La otra cosa dice, el aumento en la mortalidad por el abuso de las agonistas, pero eso lo vamos a tratar después cuando veamos el caso. Entonces, veamos la ruta de, que te conduce al desarrollo de una hiperreactividad vía aérea. Primero tenemos los predisponentes. Uno, la exposición a alergenos. ¿Okay? No necesita, ninguno de estas cosas son obligatorias para desarrollar hiperactividad vía aérea. Lo que te sensibiliza, porque en el principio lo que está detrás de la patogénesis de la enfermedad es el hecho de que tu sistema inmune, tu respuesta de hipersensibilidad a un estímulo es disregulada. O sea, veámoslo desde ese punto de vista. Vos tenés una serie de respuestas de protección de la vía aérea. O sea, vos querés evitar que caigan cosas al alrededor. Entonces, la lógica respuesta es que, por ejemplo, vos inhalaste y de COVID, soplamos un alergénico, vos lo inhalaste, y si es alguna sustancia, en teoría peligrosa, te fuera a disparar, ya no tiene. No tiene. Ya te hubiera rociado, ya te hubiera dejado oliendo a paraíso azul. Ese no es el que usa el doctor Plata, ¿no? Donde no le guste, creo que porque no le gusta el lugar. Bueno, tal vez si él lo percibe, la verdad no, pero yo pensaba que era por el olor a comida, a mí sí me molesta ¿cómo se llama? Un ambiente con aire acondicionado de alguien estuvo comiendo y que con varias gente estuvo comiendo y se mezclan todos los olores. No. Y esta sería la Aquí no caloría. lo dijo como africano, la cafetería de mala calidad. Qué grosera usted. Entonces, suponete que van a inhalar eso y entonces la respuesta de la vía aérea va a ser obviamente en presencia de algo es cerrar el músculo liso bronquial, cerrar el bronquio para evitar que caiga la llora. Y dos, como es esencialmente algo extraño, algo foráneo, vas a disparar una respuesta inflamatoria, mediada primero por la desgranulación de eosinófilos y la liberación de mediadores, leucotrieno, histamina, acetilcolina. Acordate que el músculo liso bronquial es sumamente sensible a la estímulo cordillera. ¿Okay? Y por lo tanto, esa respuesta es una respuesta fisiológica, pero cuando esa respuesta se exagera, o sea, otra vez tenemos el caso de excederte en la respuesta y que la respuesta hace más daño. Entonces, ahí es donde empezamos con el problema, y entonces es donde tenés exposición a alergenos, en particular en gente que tiene una predisposición a la atopia, o sea, atopia en el sentido de que atopia como reacción, como una reacción inmune descontrolada. Dos, la ocupación ocupacional o la exposición ocupacional, o sea, gente que está expuesta, por ejemplo, a toda clase de inhalantes, ¿verdad? Vapores, polvos, vapores, por ejemplo, el vapor de metal que suelta cuando estás soldando, productos químicos, pesticidas, pinturas, diluyentes, solventes, pegamentos y todo lo que te ocurra, ¿verdad? Por ejemplo, uno común que te causa hiperreacción es la resina que usas cuando estás trabajando con fibra de vidrio. La fibra de vidrio es la tela esa de fibra de vidrio que como te pica y una resina, pues lo que se desprende de la resina natural, eso es
famoso por causarte reacciones de hipersensibilidad. Es más, la misma resina en contacto con la piel te da una dermatitis. Ah, sí. Está bueno, porque el humo de la puerta en más Navidad puede generar eso. También. Pero eso cae más bien acá, ¿vieron? Contaminación del aire, o sea, en este caso, contaminación del aire, es decir, no necesariamente, qué sé yo, aquí, Heidi, que es aficionada a los carros diésel, vaya. Una Ford 350 diésel, ¿verdad? Pero para que dos escapes tirando un negro con pelo como motora. Pero también el humo de leña cuenta ahí, y es más en nuestro medio es más probable que tengas exposición al humo de leña que al escape de vehículo. No solo eso, sino porque estás expuesto más tiempo. Quien es de donde hay muchos pasos, te puede decir que en la mayoría de las casas, si vas a una aldea que está cocinando con fuego y toda la casa huele de leña, es más, puedes estar tomando. O tener tu ropa guardada, incluso como eso penetra hasta el ropero, y entonces toda la ropa, cuando alguien viene de pasar una temporada en una casa donde toda su ropa huele a humo de fogón. Eso quiere decir que si vivís ahí, necesariamente estás expuesto y respirando eso casi permanentemente, ¿verdad? ¿Okay? Luego, obviamente, infecciones. Aquí tenés algunos virales, algunos virus, adenovirus, virus incital respiratorio, rinovirus, y en los que no son virales, micoplasma. ¿Okay? Luego, bueno, dice tabaco, obvio. Tabaco, yo sigo pensando que el tabaco va de contaminación de la dieta, que sea fumador, pero no quiere decir que a mí me guste que alguien fume dentro de, en interiores, ¿no? El carro es una excepción, que a veces es fácil de ventilar, pero peste al tabaco en la casa no. Obesidad, ¿por qué? Obesidad. La obesidad es un estado proinflamatorio, ¿verdad? Todo lo que implique inflamación es empeorado por la obesidad. Así de simple. Okay. Luego, la dieta, bueno, ya mencionamos el concepto ese de la dieta en sí, particularmente de los aditivos, de los colorantes, ¿verdad? Y ahí viene esa discusión de que si el amarillo, que si algunos agentes de conservación, por ejemplo los benzoatos están, algunos endulzantes también, como el ciclamato, están vinculados a esto, están vinculados a que dicen que son carcinógenos, etc. Y por eso esa tendencia, y vas a ver que están prohibidos en un montón de lugares, el dióxido de titanio también. El dióxido de titanio es el componente, lo que le da el color blanco a la pintura blanca. Pero ¿sabes dónde vas a encontrar el dióxido de titanio también? En tus refrescos, en la Fanta, entre otras. Pero es que si vos ves el concentrado de Fanta antes de agregarle dióxido de titanio, hay una cosa que se llama aceite vegetal brominado, que son agentes enturbiadores. Es que mira, en algunos lugares, por ejemplo, hay un refresco de naranja que es igual a la Fanta, lo único que no tiene el dióxido de titanio, entonces se ve transparente, es amarillo transparente, entonces parece culé, hace todo, parece banana. La diferencia, obviamente, es que la banana y la naranja son casi el mismo color. Lo único que la banana se es transparente
y el otro de agregación estudiante. ¿Okay? No contesta. Entonces en Europa prohibieron el óxido de titanio en la comida, dicen que son ingredientes de la pintura, no de la comida. Los ricos dicen que es perfectamente seguro. Asbesto sí entra como contaminante del aire. ¿Okay? Contaminante del aire, bueno. Mira, por ejemplo, los hongos en micosis alérgica, ahí es donde otra vez tenés la cuestión del medio ambiente y del nivel socioeconómico, porque casa vieja, hongos, y entonces vas a ver en particular, en los gringos le ponen mucho interés, porque como acordate que las casas de ellos son de cartón, piedra y madera, perfecto ambiente para que crezcan hongos. Incluso acá vos vas a una, mira, mira una casa o un edificio concreto, los hongos les encanta eso. Entonces vos ves aquellas manchas negras en una pared vieja, esos son hongos, y quitarlo es increíblemente difícil. O sea, vos lo lavás, le echas el antihongos, lo sellas y vuelve a salir, porque esos son súper persistentes también. Entonces, ahí está. Irritantes agudos y disfunción reactiva de la vía aérea. ¿Okay? Esto es para exposiciones únicas a veces. Y por último, ejercicio. Ahora mira, vamos a ver, si seguimos con la patología, mira qué es lo que sucede. O sea, no hay una sola de esas causas, ninguna solita te va a causar obligatoriamente una crisis de asma. ¿A cuántas de esas estás expuesta en el tiempo? Casi todas. La única que no estás expuesta es ejercicio de alta intensidad, tal vez. No digamos atleta de competencia, pero de ahí obesidad en todo caso, pero de ahí todas las demás. Enfermedad ocupacional, sí, te hace un hospital. Exposición al alergeno, bueno, posible no exponerse, contaminación del aire, tabaco, dieta, hongos, importante, mira. Si ves las aulas que traiga la 511, mira bien, esas que no han sido quitadas o resanadas o ocultado el hongo, la 206, 207, 206, perdón, ahorita ya la resanamos, pero ahí está la junta de expansión del edificio. Y hasta el año pasado, ahí había una colonia de murciélagos. O sea que literalmente vos veías cuando llovía, de repente veías un polvo ahí, puro abajo. Eso era guano de murciélago. ¿Vale? Siempre vos no esperarías que hubiera cosas peligrosas. Yo le dije que no iba a dar clase ahí ni a nada, porque lo último que necesitaba era un isoplasmosis, ¿vale? Eso es lo que te gana. Entonces veamos cómo se ve la patología. Mira ahora. Tenés acá la suma, otra vez eso es como que dice, una cosa solita no te hace nada, pero la suma de ellos sí. La que tengo acá. Posibilidades. 1. Necesitas una combinación de factores y aquí empieza. Susceptibilidad genética, ¿ah? O sea, la predisposición, ¿okay? La predisposición a hacer una respuesta acelerada, hacer una respuesta fuerte. Más la exposición a, vamos a decirle, a provocadores, ¿vale? Porque no todos pueden llevarse de pecho. ¿Ok? Desde a saber cuál. Juntos que van a causar la enfermedad como tal. Ya te estoy hablando de la crisis del cáncer. Estamos hablando en primer lugar hiperreactividad de vía aérea. O sea,
Esto te causa una vía aérea que responde en forma inapropiada a un irritante. ¿Okay? Más, ahora, respuesta inflamatoria. Porque esta hiperreactividad de vía aérea acá, cuando es sintomática, se va a producir como broncoespasmo. Ahora, quiere decir que no todos los asmáticos, fíjate, son sintomáticos, sino que algunos tienen la predisposición y su vía aérea reacciona, pero no tiene una reacción de tal intensidad que te cause síntomas. Esa es la diferencia. Pero sin embargo pueden tener inflamación aunque no tengan síntomas de broncoespasmo. O sea, nuevamente tenés pacientes entonces que la inflamación se va a traducir, por ejemplo, por una producción incrementada de moco, o que vas a encontrar que es tosedor crónico, porque la tos es respuesta a la irritación, a la inflamación de la vía aérea, y entonces es un tosedor crónico, pero nunca le oí sibilancia. Puedes tenerla todos los días sin escuchar, o sencillamente que sus crisis de broncoespasmo nunca las cachas, porque si viene, por ejemplo, Katie y me hizo un broncoespasmo el domingo por la mañana, al día lunes que me la llevaron al consultorio, ya el broncoespasmo se quitó, pero la inflamación persiste y lo único que te queda es la tos. Y tal vez la presencia de secreciones que te escucha rojo, pero digo, bueno, tienes tos, tiene secreción. Puede ser, eso puede ser por cualquier cosa, ¿no? Desde una infección hasta. Y eventualmente la inflamación prolongada me conlleva a cambios estructurales en la vía aérea. ¿A qué me refiero con cambios estructurales? A que tenés hipertrofia del músculo liso, tenés estrechamiento también de la vía aérea de pequeño calibre, porque tenés hipertrofia y engrosamiento de la mucosa, tenés acumulación de moco, incluso tapones de moco y paquetes de alvéolos bloqueados, los alvéolos terminales bloqueados con los alvéolos colapsados, etc. Y esto va a prolongarse, terminar aumentando la sintomatología. Porque tenés todos estos, pero más notables, o sea, cambios más prominentes. Eventualmente esto, aquí la verdad es que estos gatillos, estos desencadenantes, me van a caer aquí, ¿no? ¿Qué es desencadenante? Me puede provocar una crisis de primera intención o me puede empeorar una enfermedad ya existente. O sea, mientras más estés expuesto a los desencadenantes, más vas a tener síntomas, hasta que eventualmente lo que terminas haciendo es un montón de recurrencias, y a cada recurrencia tiende a ser más sintomático, o sea, tiende a empeorar el cuadro. Ahora, la idea es que fíjate que necesitas más de una coincidencia ahí. O sea, no solo es que estés expuesto a un factor de riesgo, sino que también tienes que tener una predisposición. O sea, no es, si yo no tengo la predisposición, las probabilidades de que haga una crisis asmática son bien bajas, ¿okay? A menos que me exponga a algo que sea tan irritante que me la dispare, pero no es tan fácil, ¿okay? Entonces, vamos a ver acá. Ahora, mira cuáles son los mecanismos que me van a causar obstrucción de la vía. A la izquierda tenés una vía normal. A la derecha tenés lo que está sucediendo en un paciente en crisis.
como decíamos, ¿verdad? Desarmemos los cambios patológicos en dos variables. La primera, decíamos, es el espasmo del músculo liso, pero luego tenés el factor inflamatorio y cómo se cronifica. Esto es un paciente con inflamación crónica, ¿verdad? Producción de moco, ¿ok? Llenándome la vía aérea. 2. El recambio epitelial. Recambio epitelial, porque estas células eventualmente afectadas por los mediadores tienden a desprenderse, y entonces tenés áreas, mira, donde perdiste el epitelio en la vía aérea. Y en estas áreas las fibras nerviosas sensitivas quedan expuestas, por lo tanto te van a disparar una respuesta neural. Y la respuesta neural hace dos cosas. 1, aumenta la respuesta inflamatoria. 2, aumenta el nocturnamo. Ahora, donde no haya epitelio para proteger la terminación nerviosa, esa terminación nerviosa se dispara. ¿Okay? Eventualmente, si vos estás sobreestimulando todas estas fibras, lo que vas a hacer de hecho es una hiperproliferación neuronal. El resultado va a tener más fibras nerviosas, una respuesta motora, vaya, del músculo liso, más potente. Es más, aquí tenés en la vía aérea de edema en general, infiltración. Inicialmente vas a tener eosinófilos y neutrófilos, pero en una segunda fase lo que te vas a llenar es de linfocitos. ¿Okay? Y por último, como la mucosa se hipertrofia, mira, esta mucosa se engrosó. Y se impaginó. Se engrosa y se impagina, por lo tanto ahora, mira, lo que antes era una mucosa lisa, ahora tiene un montón de pliegues que te reducen el diámetro a alguna como de ahora fin de semana largo y dicen, no lo soltó desde el viernes, dice, fiesta y más fiesta. Desde el viernes hasta el lunes. No, si ya no la conocen, desde el inicio del año, ya. Solo espera, ya se fueron, entra, se cambia y se vuelve ahí. Ok, entonces mira, la otra consecuencia de imaginar la mucosa es que esto aumenta la superficie en contacto con la corriente de aire, aumenta la resistencia. Ahora, en esta mucosa hipertrófica, la resistencia a la expiración está aumentada aunque no haya nocturnamo, porque todo eso contribuyó a cerrar la tubería. Por lo tanto, si repetís eso en toda la vía aérea, con lo que vas a terminar es con una vía aérea patológicamente aumentada. Entonces veamos ahora los dos componentes. Ya aviso diferente. Primero la hiperreactividad. Como decía, normalmente se hace una respuesta a un estímulo irritante, algo que no debería caer a la vía aérea. O sea que es una respuesta normal, pero acá lo que tenés es que pasa una de dos, o cosas que no te deberían causar una respuesta te disparan el espasmo del músculo liso, o cosas que te deberían causar una respuesta, te la causan, pero la proporcionalidad de la respuesta broncoconstrictora no va en proporción al tamaño del estímulo. ¿Okay? Acordate, acá este músculo va a ser, nosotros tenemos el músculo liso bronquial, tenemos en realidad un balance entre dos entradas, una broncodilatación
que es mediada por... ¿Qué neurotransmisor? Es beta 2. Por lo tanto, ¿quién salió a bailar ahí? Ahora el neurotransmisor favorito de Herman, ¿verdad? Norepi. Ahora, el efecto broncoconstrictor. Es mediado por un receptor M2. Es el receptor colinérgico, muscarínico M2, o sea, acetilcolina. Pero no es el único gatillo de la construcción del músculo liso. También tenés mediado por histamina. ¿Okay? También tenés mediado por histamina. Normalmente, vos tenés un balance entre los dos. ¿Okay? Pero cuando uno predomina sobre el otro, entonces ¿qué vas a tener? Broncoconstricción o broncodilatación. ¿Okay? Ahora, esta, ¿cómo se llama? Este estímulo en particular me interesa porque no solamente es mediado por la presencia del eosinófilo, ¿no? Ahora sí. El eosinófilo, el inmune, detecta una alergia. Por lo tanto, libera y activa la vía del ácido araquidónico. Vía del ácido araquidónico. Que a su vez eventualmente me va a fabricar tres sustancias: leucotrienos C4, D4 y E4, ¿va? Que tienen efecto broncoconstrictor, también que activan el músculo liso. Esa es una vía. La otra vía es mediada por el sistema nervioso autónomo. El alergeno o el irritante, como sea, estimula una neurona sensitiva que acabamos de ver ahí, ¿va? Que dispara un arco reflejo, que a su vez hace que el sistema nervioso autónomo, por vía de acetilcolina, haga contraerse al músculo liso bronquial. Cualquiera de las dos rutas, que son independientes, me pueden generar un cuerpazo. Entonces tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen una sensibilidad elevada a el estímulo colinérgico. Normalmente utilizamos metacolina. Después vamos a hablar de cómo utilizar metacolina para buscarse un paciente asmático. O sea, en otras palabras, en donde hablamos de cómo buscar una fuga de gas con un encendedor. Es exactamente lo que la va a hacer. Está buscando una fuga de gas con una llamita. A veces se pone divertido eso, ¿no? Con suerte, ¿no? Con suerte. No vas a terminar como los mexicanos que estaban que querían robar gasolina de un oleoducto, le hicieron un agujero al oleoducto, ¿va? Llenando sus cubetas así de gasolina, y hicieron hasta que vino una chispa. Alguien con un ¿sí? Alguien encendió un cigarro. Hubo como 90 muertos de Sabes que de hecho yo no sabía que hay una palabra en mexicano para guachicolero, ¿verdad? Gente que se dedica a robar gasolina con un taladrito de un oleoducto, ¿verdad? En México. A través de los oleoductos van de las plataformas petroleras que están cerca de la costa de Yucatán, en el Pacífico, hasta la Ciudad de México.
Porque, mira, México, ya te imaginas, la Ciudad de México, cuánto combustible puede consumir al día. ¿Ah? Entonces, no hay ningún sistema de transporte de los modernos. Entonces, ellos bombean combustible desde Yucatán hasta la Ciudad de México. Entonces, los productos tienen no sé qué longitud, es la mitad del país. ¿No? Imagínate atravesar medio país que para empezar está lleno de... No, eso es lo que decía yo a mis amigos. México es un lindo país. Lástima que esté lleno de mexicanos. Bueno, entonces la idea es que cualquiera de estas dos rutas, y este es el ejemplo, espérate, y aquí puedo agregar otro más, porque también entra en el mismo punto, ejercicio. El ejercicio es un estimulante para el broncoespasmo en las personas apropiadas, no inapropiadas, no sé cómo lo diría, ¿verdad? El ejercicio entonces te va a disparar una respuesta neural equivocada y te va a generar broncoespasmo. Mira por dónde va. Vamos a ver. O sea que eventualmente esto va a ser dos cosas. En primer lugar, va a ser espasmo en músculo liso, pero con el tiempo ese músculo liso se hipertrofia y haces un círculo vicioso donde esta respuesta neural se exacerba. Por lo tanto, cada vez necesitas un estímulo más pequeño para disparar una crisis de broncoespasmo. Le hace ahora, cada vez va a ser más fácil que desarrolles un broncoespasmo y que el círculo vicioso ahí se prolongue, o sea que no solamente tenés más fácil, sino que te dura más y que como el músculo se hipertrofió, ahora el espasmo dura más tiempo. ¿Okay? Dura más tiempo y cierra más. Eventualmente ese músculo, después de hipertrofiarse lo suficiente, la vía aérea después de hipertrofiarse lo suficiente, también empieza a depositar colágeno, por lo tanto empieza a reducir el diámetro. ¿Okay? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque esa es una de las cosas que vas a tratar de contrarrestar cuando trates una crisis asmática, o sea, querer revertir el broncoespasmo, rompiendo la influencia broncoconstrictora y tratando de estimular el sistema broncodilatador beta 2. Ahora, si te das cuenta y estás tratando solo la mitad de la crisis, porque ya dijimos, un asmático no solo es asmático porque cerró la vía aérea, sino que cae la segunda mitad, que es el componente de inflamación. Ahora, normalmente la inflamación, que es, como decíamos, la característica realmente distintiva aquí en el asma. O sea, el broncoespasmo, decíamos, es episódico, pero la inflamación tiene que hacer todo. ¿Okay? Ahora, por lo tanto, la segunda ruta y la segunda cosa que vamos a trabajar acá va a ser el hecho de que la mayoría de los asmáticos no tienen realmente inflamación aguda. O sea, cualquiera puede desarrollar una reacción inflamatoria aguda por exposición a algún inhalante. Viene por ejemplo, ¿cómo se llama? Andrea, y se expone a un inhalante, a un irritante, qué sé yo. Andaba por ahí de mala suerte, imagínate, estás no sé, en una cuestión y hay una manifestación por ahí cerca y empiezan a soltar. Ahora ya te gasearon, andaba despiertos alguna vez. No, esto no quiere decir que puede tomar metido en manifestaciones. O sea, es como mejor que atrae a los gases a ver qué con el ámbito de la vida. Que lo molestado. Así es usted.
no te van a poner un birrete, te van a poner una chimenea. Entonces, ahora, es lógico que si, por ejemplo, venías vos y tragaste un poco de gas, tengas una crisis de broncoespasmo y que tengas las manifestaciones inflamatorias agudas en ese momento. Pero el asmático crónico, valiendo la redundancia, crónico, porque va a tener manifestaciones de infiltración crónica. Primariamente, la mayoría de los que tienen infiltración de oxinógenos, que obviamente al desgranularse van a soltar un montón de mediadores, como ya vimos, ¿verdad? Pero también vas a tener algunos donde la inflamación se le agrega la presencia de neutrófilos y o de linfocitos. Además, vas a encontrar la presencia de un montón de mastocitos. Acuérdense, mastocitos como célula portadora de gránulos que contienen todos los mediadores, ¿verdad? La variante, ¿cómo se llama? La variante tisular del basófilo está presente ahí, llena de gránulos y los gránulos están activados, ¿verdad? Entonces, tercero, la inflamación que va a causar no solamente la presencia de ¿cómo se llama?, de células que te disparen el broncoespasmo, sino que te causan hipersecreción de moco. Eventualmente vas a terminar con un epitelio metaplásico donde empiezan a proliferar todas las células productoras de moco y donde el epitelio se engruesa. O sea, al engrosarse, eso va a tener efectos profundos sobre la resistencia respiratoria de forma permanente, ¿verdad? O sea que eventualmente vas a tener reducción permanente de los parámetros del flujo. Ahora, sigamos con la parte inflamatoria. Normalmente vos considerabas, lo dice antes, dice, el asma lo dividían en dos tipos, atópico y no atópico, ¿verdad? Y decía, el asmático atópico o asma alérgica era típico paciente que decía, no, es que este paciente hace crisis de asma porque es alérgico a X, se expone a X, broncoespasmo, y si le quitas el alergeno se le quita la crisis de asma. ¿Sí? ¿Y qué decías? Normalmente que tiene niveles elevados de inmunoglobulina E el paciente, y es típico paciente pediátrico. Dicen, no, es que es el niño del clásico, le da asma toda la Navidad, pero se expuso al humo de la pólvora. Agregado de niño breño que respeta, traga humo, pólvora. Bueno. ¿O no? A ver, ¿a qué edad te quemaste por primera vez con un cuerpo? Muy joven para recordar la edad. ¿Está? Ahí está. Y si querés como factor de riesgo, la pólvora no, también incluye el tabaquismo. ¿O con qué encendían los cohetes? Pues o un tizón, será un troncono o un tizón. No, pero bueno, eso ahora, pero antes yo voy a encender los cohetes, entra con una caja de fósforo, entonces ya iba a conectar la caja de fósforo y venía tu tío y decía, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Botando vos de echar? Tenés, te daba un cigarro lo encendía, vaya, tenés para que, tenés, solo soplaron para que no se apague, mentira que me iban a soplar, ¿verdad? Con un cigarrillo. O sea que además agregar el tabaquismo a la fiesta. ¿Sí? Ahora como ya los hipótesis, oye, ¿qué cuesta convencerlos para que revienten? Me parecen hondureños. Entonces, ese era tu típico asmático atópico, desde su expuso a humo de pólvora, ahí soltó IgL. Y el segundo, ¿cómo se llama? El no atópico era el asmático que tendía a ser adulto y que además
dice, no es alérgico, no tiene historia de alergia, pero sin embargo tenía niveles elevados de IgE. Ahora, todo esto ya no. Ahora, esto ya ¿cómo se llama? Ya está casi obsoleto. ¿Por qué? Porque todos los asmáticos tienen alguna manifestación inflamatoria y tienen componentes de los dos. Puede tener un predominio de uno, pero realmente esa clasificación era como muy restrictiva. O era o no era. Y no todos los asmáticos tienen manifestaciones francas de atopia, pero todos tienen algún grado de hiperreactividad o tienen una respuesta de alguna manera patológica, entonces puede decir, bueno, sí. Y entonces ahora mira, lo que está más en boga es la idea de que hay una respuesta inflamatoria, lo que llama de tipo 2, porque está asociado por células CD4 y que entonces produce tres mediadores, tres citoquinas, que son las que disparan, IL4, IL5 y IL3. ¿Qué hacen? IL4 te hace que el linfocito D produzca inmunoglobulina E en sustitución de los otros tipos. IL5 regula a los eosinófilos haciendo que proliferen, ¿okay? Y hace que empiecen a expresar los gránulos adentro. Y la IL13 es la que induce la hipersecreción de moco y la hiperplasia de las células productoras de moco. ¿Sí? O sea que esos tres están necesariamente presentes. ¿Sí? Ahora, estas células pueden ser estimuladas no solo por alergenos, sino por una serie de citoquinas llamadas alarminas, que son producidas por el epitelio bronquial. Si el epitelio bronquial se toca con algo que despierte la producción de alarminas, estas se unen a un receptor en la célula linfoide tipo 2. ¿Okay? Y estas son las que estimulan la producción de interleucinas. Ahora, estas alarminas que normalmente deberían ser respuesta a estímulos no necesariamente alérgicos, sino por ejemplo a cuerpos extraños, polvo, aire frío y seco, agentes oxidativos, etc., disparaban indirectamente a la respuesta inmune. Ahora, el problema es que entonces el culpable acá lo estás empezando a ver, es el epitelio. El epitelio que está señalizando equivocadamente el sistema inmune. Con estímulos que no deberían hacer que sonara la alarma, bueno, que soltara literalmente una alarmina, y ahora la está causando. ¿Okay? Entonces, y mira, entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que se activan los linfocitos B, mira todo lo que está en la leucotrieno B2 y leucotrieno B2, mienoperoxidasa, que ya sabemos que produce hipoclorito, ¿va? Óxido nitroso, prostaglandina D2 y toda esa sopa de letras que ves ahí de proteínas que son proinflamatorias. ¿Okay? De hecho, vamos a ver que entonces la mediación de la respuesta inmunitaria también nos va a ayudar acá. O sea que yo quiero no solamente controlar el protoplasma, sino detener la inflamación y, si es posible, evitar que se inicie una respuesta inflamatoria. Porque si yo no inicio una respuesta inflamatoria, no voy a tener todas las consecuencias a largo plazo en el paciente asmático, en particular el hecho de la hipertrofia y la inflamación crónica de la vía aérea, que es el problema principal de esta. ¿Qué mediadores tenemos? Bueno, ya mencionamos IL4, IL5 y IL13. Hay otras, por ejemplo, IL25, IL33, etc. ¿Okay? Y aquí es lo que importa: los mediadores derivados de ácido araquidónico. ¿Okay?
¿Te acuerdas que hace un momentito hablábamos de asma y aspirina? Más bien ahora podemos decir asma y AINES. La aspirina fue la primera o la más común, pero no es la única, no es el único AINES que me causa crisis de broncoespasmo. Y vas a encontrar cierta frecuencia, en particular en niños. Una nota, no, es que la vez pasada le dimos qué sé yo, ibuprofeno, quería darle algo para un proceso febril que no tenía nada que ver, o incluso para una infección respiratoria, pero que no tenía un componente de broncoespasmo, le diste qué sé yo, ibuprofeno, y el cipote al rato te llega con una crisis de broncoespasmo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Fue que tenía algo que le causó de la misma neumonitis y te dio broncoespasmo? ¿O fue el ibuprofeno? Entonces a la próxima vez le das ibuprofeno por una fiebrecita y el niño te llega. O sea que no es el único año. La aspirina era la primera, porque en primer lugar tendés a dar dosis más altas de aspirina, o daba dosis relativamente altas de aspirina a los niños para la fiebre. 2, porque era muy común, y 3, porque en Estados Unidos hasta hace bien poco tiempo el manejo estándar de la fiebre era aspirina, porque era lo que encontrabas en casa. Más que nada por una cuestión de mercadeo. En Estados Unidos la aspirina se convirtió en el analgésico estándar por una campaña obviamente de Bayer que te metía la palabra aspirina hasta en la sopa. Entonces, y fue el primero de los antipiréticos inflamatorios que empezó a meterse de venta libre en Estados Unidos y mira, básicamente saturaron el mercado. Cuando llegó, qué sé yo, acetaminofén y todo eso que se hizo en los años 50, acetaminofén primero era bajo receta. Y aspirina ya, en primer lugar, como ya había expirado la patente sobre la producción de aspirina. Entonces, Bayer, en Estados Unidos, era una subsidiaria de Alemania, entonces ellos se independizaron. Pero como ya no estaba en patente, ¿cómo se llama? Cualquiera lo podía producir, pero ellos eran dueños de la marca aspirina. Aspirina es una marca, ácido acetilsalicílico. Entonces, pero como ellos eran la marca y empezaron a meter aspirina, promocionar aspirina, igual que como promocionaron la palabra Coca-Cola, ¿vale? Y claro, todo el mundo dice, te doy la aspirina, aspirina. Y entonces se lo metieron tanto a la gente que bueno, es como decir el estándar, vaya. Era como decir el estándar. Dale aspirina. ¿Ya? Y luego, cuando el acetaminofén empieza a proliferar para más en el año 84, fueron los famosos asesinatos de Tylenol. De un lobo que metió, andaba en la farmacia así, al azar, agarrando botellas de acetaminofén de Tylenol, vaciando las capsulitas de esa gelatina y llenándolo con cianuro. Hubo 7 muertos. Y ya te imaginas, entonces hubo que recoger todo el acetaminofén. El tipo era bien al azar, ¿no? Era totalmente al azar, no era identificado. Pero hizo un pánico, entonces, bueno, la aspirina no estaba. La aspirina no. Nadie la estaba contaminando. Y entonces, por eso es que todo esto se descubrió porque todavía en Estados Unidos tienen aspirina. Y si no, y más que se dieron cuenta que era un antiagregante plaquetario, entonces el abuelito también le da una aspirina para que no haga trombos. Entonces, por eso, todavía hay más pacientes también. Ahora ya te das cuenta que realmente no soy todos los años entran en el mismo mecanismo. Entonces acordate de cuál es el mecanismo. Vía del ácido araquidónico, acá me interesan 2 leucotrienos, ¿sí? Que son que van por la misma ruta de la prostaglandina, o sea,
la lipoxigenasa, la lipoxigenasa y las prostaglandinas, pero aquí tenés, es que de hecho tenés aquí tenés dos, primero veamos los leucotrienos, C4, D4 y E4, que había dicho. Son secretados por el mastocito y el eosinófilo y son potentes inductores de la contracción del músculo liso bronquial. O sea, de hecho, vamos a ver que hay una línea de terapia antileucotrieno para evitar a largo plazo la hiperactividad del músculo liso. A largo plazo. Desgraciadamente, una vez que ya son secretadas, ya no me puede hacer. Luego, pero no es lo único que hacen, estimulan la secreción de moco, reclutan más células alérgicas, son proinflamatorios, son citoquinas, aumentan la permeabilidad capilar, por lo tanto que llenan de moco y de líquido la vía aérea. ¿Okay? Y aparentemente tienen influencia sobre la transmisión neural. Entonces, los inhibidores de estos tres tipos de leucotrienos son ¿cómo se llaman? Están entre los principales causantes de las exacerbaciones agudas. Hay otro leucotrieno que es B4. B4 no tiene efecto sobre el músculo liso, pero sí tiene un efecto secundario, particularmente problemático, que es que tiende a atraer a los neutrófilos. ¿Okay? Ahora, las prostaglandinas, que son mediadores de inflamación. Desmanchar las manos. Sí, porque ando como Fernando después del finger painting en el Twitter. Con el otro marcador, los otros marcadores de la fisiología no son permanentes, pero son como semipermanentes, cuesta mucho usarlos. Bueno, entonces, mientras tanto, las prostaglandinas, digamos, prostaglandina D2, producida por los mastocitos, prostaglandina también, prostaglandina F2 alfa también, que tienen varios efectos. Son proinflamatorios, como decíamos, y tienen, ¿cómo se llama? También tienen efecto reclutador de células inflamatorias, o sea, son, ¿cómo se llama? Quimioatractores para neutrófilos, etc. Hay otras series, por ejemplo, resolvinas y lipoproteínas que sirven para tener el efecto contrario de la prostaglandina, pero esas todavía no están tratando. Ok, vamos a ver. De ahí, predisposición. Okay. Ya. Dejemos un poquito la parte de toda la sopa de mediadores y veamos lo que aquí. Entonces decíamos, si hay una predisposición genética al desarrollo del asma bronquial que va entre, decíamos, según el estudio, dependiendo de la familia o del grupo que estás tratando, entre 25 y 80%. Pero el mecanismo genético asociado todavía no está claro. O sea, no es, para que no se hagan la idea de que necesariamente solo porque tu mamá era asmática vos vas a hacerlo, porque la expresión de los genes
es una cuestión bien compleja acá. Hay múltiples genes, mira, una familia de ellos involucrados y se presume que hay varios genes asociados a la predisposición a la mamadroquea y que todos tienen que estar de alguna manera presentes o de alguna manera, ¿cómo sería? Como influenciando la predisposición a desarrollar la enfermedad. O sea, no existe un solo gen para decir, no, el gen tal y tal, el tal cromosoma es el causante y si tenés la expresión positiva vas a ser asmático, eso todavía no. Eso no se encuentra. Entonces, como decíamos, solo el 2.5 del riesgo del asma puede explicarse por hasta ahorita por las modificaciones genéticas que se han encontrado. O sea que se sabe que hay una predisposición porque estadísticamente se demuestra, porque se han encontrado esta variedad, estas mutaciones en los pacientes, pero no hay ninguno específico. Ahora, esto sí, tal vez no para el desarrollo de broncoespasmo, pero sí la heredable de la atopia, o sea, la tendencia a reaccionar excesivamente en presencia de exposición a un alergeno, y eso sí se ha encontrado que más o menos la mitad de los pacientes de entre 6 y 59 años tenían atribuible a la atopia, en particular, como decíamos, los ácaros de polvo en la casa, los hongos, cucarachas y otros habitantes de interior. En particular, aquí tenemos, por ejemplo, gente que sí se refiere a la gente que es alérgica al carpa o algunas razas de cerdo, que incluso ahora ya descubrieron que hay una proteína en particular, por ejemplo, en el cerdo de gato, que es la causante, y ahora ya hay un dato hipoalergénico producido modificado por ingeniería genética que no expresa la proteína, que se les quitó el gen y que siempre echan pelo, ¿va? Pero ya no son alergénicos. ¿Okay? Para aquellos que les gustan los gatos, no son alérgicos, o sea, que les gustan los gatos cuando caminan, no salsa de soya. ¿Okay? Entonces, ahora, decíamos ahora la sensibilidad al alergeno, ya hablamos de todo, exposiciones a un montón de patógenos, exposición ocupacional, ya lo hablamos, dieta, obesidad, medicación, esto ya lo mencionamos. Entonces, mañana vamos a ver esto, el desarrollo de la crisis, o sea, cómo ocurre una crisis de los